Estimadas y estimados asistentes, en primer lugar hago llegar mi agradecimiento y mi reconocimiento especial a la editorial Rincón Ediciones y a su director Omar Montesinos, quien ha emprendido la publicación de libros de alta calidad tipográfica y técnica a precios relativamente bajos. Y además lo hace esto con un espíritu muy interesante, sabiendo, por ejemplo, en mi caso, que mis obras son de muy difícil difusión. En pocas palabras, quiero exponer los motivos que me llevaron a escribir un texto que compara la filosofía occidental con la andina. Mi libro quiere ser una contribución a mejorar el nivel general de los lectores interesados en temas sociopolíticos. Por ello, critico una especie de sentido común muy extendido que subsiste aquí desde la época colonial y que no admite un cuestionamiento de sí mismo. Este sentido común ha generado una mentalidad integrista y armonicista y una cultura política autoritaria que se mantiene vigente hasta hoy. El cimiento de esta constelación ha sido puesto por el catolicismo tradicional ibérico, signado por factores antiindividualistas, antiliberales y antipluralistas, que permanecen aún muy activos hoy como elementos normativos en casi toda la atmósfera cultural del área andina. Se puede afirmar, y lo digo para provocar a los asistentes, que la mayoría de los intelectuales progresistas e izquierdistas y todos los revolucionarios que llegué a conocer están hoy, por lo tanto, paradójicamente bajo la influencia cultural del catolicismo tradicional. Este libro trata de divulgar conocimientos y opiniones en un lenguaje simple y en un espacio relativamente breve. No es necesario tener conocimientos filosóficos o históricos para leerlo y entenderlo. Es una recapitulación de siglos o milenios de pensamiento filosófico que se ha sedimentado en muchísimas obras, sobre todo en la cultura occidental. Son obras naturalmente de muy diversa calidad entre sí, pero hay que tratar de salvar esos ejemplos de sabiduría para la memoria cultural del planeta. Si es que existe un ente que atesora los logros intelectuales de la humanidad. Como autor, mi labor ha consistido en seleccionar aquellos fragmentos que me han parecido importantes para comprender el desarrollo tanto de la civilización occidental como de la cultura andina. Y todo esto sirve para construir vinculaciones más o menos plausibles, es decir, probables, entre las dos corrientes de pensamiento. Es muy difícil delimitar claramente entidades en el fondo metafísicas como la filosofía occidental o la filosofía andina y exponerlas de modo convincente en pocas páginas. Existen algunas obras que pretenden brindar una visión colectiva de conjunto,
como las del indianista Joseph Esterman, pero tengo la impresión de que estos escritos, a pesar de su carácter enciclopédico, no ingresan a dos puntos hoy relevantes: la crítica de la especificidad, es decir, el cuestionamiento de la originalidad de ambas filosofías, por un lado, y la vinculación de modos de pensar con la praxis, es decir, con la vida cotidiana, por otro. Mi modesto libro intenta, en cambio, acercarse a dos temas incómodos. ¿Existe la originalidad de cualquier tipo de pensamiento en un mundo pequeño y altamente intercomunicado? Y está así, o sea, en constante comunicación mutua desde tiempos muy remotos en nuestro planeta, que en el fondo tiene una magnitud física muy pequeña. Y en segundo lugar, son tan razonables en el campo político los intentos de reflotar una filosofía que privilegia las emociones y los sentimientos, como la filosofía andina, en lugar de procedimientos argumentativos y racionales, como se infiere de algunas, enfatizo, algunas construcciones del pensamiento andino. Esta última pregunta no es tan abstracta y alejada de las preocupaciones diarias como puede parecer a primera vista. Ha habido numerosos esfuerzos en la historia de la filosofía que estaban dirigidos a cuestionar la naturaleza presuntamente, reitero, presuntamente fría e inhumana del racionalismo europeo y a conseguir una comprensión más fidedigna de la esfera de nuestras intuiciones y emociones profundas. Hay que acercarse a la filosofía y a los pueblos andinos con mucho cariño y gratitud, como afirma textualmente Joseph Esterman, pero al mismo tiempo hay que aplicar los preceptos de la objetividad y de la distancia que nos ha legado la tradición occidental. Los críticos me pueden reprochar que en este libro haya otorgado mayor espacio al pensamiento occidental que al andino. Esto parece, a primera vista, un testimonio de imperialismo cultural. Pero la razón para ello es muy simple. Lo que se entiende bajo filosofía occidental empezó cronológicamente mucho antes que la andina y, por ende, se ha acumulado una cantidad mucho mayor de obras escritas. En una comparación cuantitativa, sobresale inmediatamente la gigantesca masa de publicaciones del lado occidental. A ello se añade que la filosofía andina es muy joven, como lo es su historia en términos estrictamente cronológicos. Los pueblos andinos, además, no conocieron ningún sistema de escritura antes de la conquista española, con la excepción de la cultura maya. En todo lo que llamamos convencionalmente el Nuevo Mundo, la conquista española conllevó una brutal y repentina terminación de desarrollos autónomos que probablemente habrían generado resultados muy promisorios y muy notables en la esfera de la cultura en general y del pensamiento en particular, como se puede apreciar por los magníficos testimonios
que han sobrevivido de las culturas precolombinas. Las fuentes para reconstruir las filosofías prehispánicas son muy tenues e inseguras, y lo mismo puede decirse del pensamiento indígena en general. Ante la carencia de fuentes escritas y confiables, lo que existen son interpretaciones ganadas de la observación de los comportamientos existenciales de los indígenas contemporáneos y reconstrucciones teóricas de lo que las tradiciones orales han generado a lo largo de los siglos. Puesto que yo no realicé ningún trabajo en estos dos campos, para la segunda parte de este libro, consagrada a la filosofía andina, me he basado ampliamente en los trabajos de Joseph Esterman y de Blitz Lozada Pereira, a quienes deseo agradecer de la manera más cordial. Debido a que yo personalmente no tengo una concepción propia sobre todas las temáticas de este libro, he tratado de reconstruir opiniones ajenas con un mínimo de orden y cuidado. Un ensayo de este tipo se apoya en numerosas autoridades, por ello las muchas citas de mi texto. No pertenezco al exquisito grupo de escritores que pueden prescindir de ideas, libros y teorías de otros, y lo confieso con envidia y con nostalgia. Con envidia porque me falta la seguridad de aquellos que creen firmemente en lo que ellos mismos predican, y con nostalgia porque cuando yo era joven sentía una gran admiración hacia los catedráticos que poseen notables habilidades retóricas y que parecen construir grandes edificios teóricos sin mencionar las obras de otros autores. Este libro no ingresa a las disciplinas clásicas de la filosofía, como lógica, ontología, metafísica, teoría del conocimiento, sino que hace hincapié en los aspectos histórico-culturales que contribuyeron a edificar la especificidad del pensamiento occidental y del andino para poder confrontarnos a estos dos pensamientos entre ellos. Pese a las reducidas dimensiones de este texto, he dedicado un espacio relativamente amplio al pensamiento griego y a la Edad Media. En el primer caso, creo que este procedimiento está plenamente justificado a causa del temprano comienzo de la filosofía griega, a causa de la calidad intrínseca de la misma y de la importancia que tuvo en las labores culturales del mundo occidental. En lo referente a la filosofía medieval, me he guiado por motivos muy banales para brindar una visión de la misma que no se agote en unas pocas alusiones generales. Los sistemas filosóficos en buena parte del tercer mundo, por ejemplo, en el ámbito islámico y de modo más tenue en el ámbito andino, están entrelazados vigorosamente con credos religiosos, como fue el caso de la filosofía medieval con el cristianismo. Y en todos ellos también se puede detectar un dilema básico que no ha variado en su núcleo: la posición de la tradición religiosa y cultural frente a la razón.
Liberales y marxistas han contribuido a ensombrecer la Edad Media y a menospreciar sus logros intelectuales. Creo que puede ser mi deber mostrar, aunque sea someramente, los adelantos intelectuales que se alcanzaron en aquellos tiempos y la originalidad de muchas creaciones teóricas de entonces. Varios factores esenciales de la modernidad posterior fueron anticipados por el orden social y cultural de la Edad Media. Durante la Edad Media se crearon modelos organizativos que luego resultaron indispensables para casi todas las naciones del mundo en la evolución ulterior, como el sistema parlamentario de gobierno, el sistema universitario, la separación productiva entre el poder temporal y la esfera religioso-eclesiástica. La finalidad expresa de este libro es exponer a los lectores a una cultura ajena, distante en el tiempo y en el espacio. Creo que es un buen camino para reducir prejuicios y para ejercitar capacidades de crítica y análisis por encima de intereses y simpatías inmediatas. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que en el ámbito universitario de toda el área andina hay un desconocimiento muy marcado del mundo exterior, sobre todo en el campo de las ideas y de los hechos históricos. Cuando los estudiantes míos de estas universidades hablan de épocas y culturas de afuera, cosa que ocurre rara vez, se nota que aluden a fenómenos que les son muy extraños, extranjeros, foráneos. Por lo general tienen una formación académica débil en lo que respecta a hechos y conocimientos de otras áreas geográficas. Por otro lado, mantienen incólumes varios prejuicios e ideas fijas que les brindan una considerable seguridad anímica, unos vínculos sólidos con su propio pasado y un fundamento resistente a todo cambio para la identidad colectiva. Son mayoritariamente prejuicios de índole cultural patriótica y rara vez de naturaleza abiertamente ideológico-política. Por ello, son tan extendidos entre los más diferentes estratos sociales y grupos étnicos. En el fondo, estos prejuicios corresponden a los lugares comunes acuñados por dos ilustres personalidades inmensamente populares en el ámbito universitario boliviano, Enrique Dussel y Eduardo Galeano, quienes, con un toque de erudición científica y libresca y con un buen nivel retórico, reiteran lo que los estudiantes y el público en general desean escuchar. He intentado en este libro dar a conocer lo valioso de la filosofía occidental, que es la enseñanza socrática. Creo que la duda sistemática y el cuestionamiento permanente de los prejuicios colectivos representan factores muy necesarios en nuestro mundo académico y cultural en general. La popularidad de los mitos sociales no garantiza su veracidad ni su pertinencia en el mundo actual, y debemos, por lo tanto, hacer un esfuerzo para esclarecer estos
contextos sociales donde las leyendas prerracionales se entremezclan con los auténticos designios de consolidar una cultura propia. El enfoque socrático es probablemente el mejor legado de lo que puede llamarse la filosofía occidental. Como dijo el premio Nobel mexicano Octavio Paz, también la literatura y el arte modernos son inseparables de la función crítica de nuestro intelecto. Lo cito: aprender a saber significa, ante todo, aprender a dudar. Y esta herramienta es el mejor antídoto contra el dogmatismo. En cambio, en la cultura boliviana, creo percibir, pudiendo equivocarme, una marcada tendencia a aceptar y a propagar convicciones que parecen autoevidentes y por lo tanto verdaderas en sentido enfático, como culpar a los diversos imperialismos de todos los males del país. Se nota aquí la resistencia a todo proceso de desilusionamiento, la base del genuino aprendizaje, el rechazo a todo propósito de desencantamiento con respecto a lo propio, la oposición a considerar puntos de vista que no sean los prevalecientes por la tradición, es decir, los convencionales y rutinarios, los que cuentan claramente con el afecto y hasta con el amor de la población. La filosofía andina constituye una corriente importante y compleja de pensamiento que no se puede resumir en pocas palabras. Hay que consignar, además, que las concepciones que subyacen al pensamiento andino poseen un nítido impulso moral, a menudo revestido de un postulado científico. Muchas de estas opiniones poseen un tinte revolucionario, socialista, antiimperialista y antielitario, sobre todo en el plano retórico. Su acercamiento desde hace muchas décadas al marxismo se reduce en el fondo a un anticapitalismo arcaico que busca el prestigio de las doctrinas socialistas clásicas para justificar metas normativas de desarrollo presuntamente propias, pero tomadas sin mucha elaboración del detestado mundo occidental. Lo importante por todo ello es lo siguiente: en estas corrientes y sobre todo en la filosofía andina se puede constatar un factor ético muy robusto que resulta comprensible porque este pensamiento se ha tenido que desarrollar contra una potencia cultural enorme y se ha originado en ese contexto sociocultural que siempre desde la conquista española ha estado signado por el dolor y la angustia. Las líneas más radicales de esas teorías reivindicacionistas, entre las que se encuentran, por ejemplo, las concepciones de autores muy disímiles entre sí, como el argelino Franz Fanon o el boliviano Fausto Reinaga, postulan un nuevo hombre total frente a una Europa considerada como decadente, criminal y corrupta. Esta es también la concepción de muchos pensadores del indianismo boliviano. La filosofía andina se origina entonces
en un contexto sociopolítico donde florece un fuerte descontento con respecto a la modernidad, sobre todo a la política de corte occidental. Esta genuina irritación está vinculada con el redescubrimiento de las culturas precolombinas, pero curiosamente también con un intento de revitalizar el catolicismo barroco. Hoy en día, estimados oyentes, en las universidades bolivianas, igual que en las otras de América Latina, se da esa tendencia muy fuerte a ver con otros ojos, obviamente positivos, al catolicismo barroco del siglo XVIII, porque sería anti-individualista, colectivista, antirracionalista y fundado sobre todo sobre sentimientos, emociones e intuiciones. En buena parte de América Latina y especialmente en el área andina, los procesos de modernización han destruido los vínculos primarios y sobre todo las certezas doctrinarias de la población aborigen, y no han creado una esfera social que ofrezca las seguridades y certidumbres del mundo premoderno. Es comprensible entonces que surjan varios movimientos en contra de lo que se considera aquí lo negativo por excelencia: el cosmopolitismo liberal y pluralista y el egoísmo materialista considerado como profundamente decadente. Se trata, en líneas generales, de un anti-occidentalismo de inclinaciones ruralistas, partidario de revitalizar las costumbres y los credos ancestrales. Es un movimiento de amplio alcance social que ahora adquiere una dirección antiimperialista y simultáneamente un tinte paternalista, favorable al autoritarismo caudillista de las profundas tradiciones populares. Esta amalgama de orientaciones y resultados no es sorpresiva. En amplias porciones de América Latina y en todo el ámbito islámico, la civilización occidental es percibida ahora como una tendencia decadente, superficial, materialista, sin raíces y sin sueños, que habría destruido las antiguas culturas previas al contacto con Europa y que hoy haría peligrar el humanismo espontáneo, generalmente atribuido a las clases populares. A la modernidad occidental, dicen estos pensadores como Enrique Dussel y Eduardo Galeano, le faltaría una gran visión histórica y religiosa que vaya más allá de los mezquinos afanes cotidianos. Estas ideas básicas se manifiestan dramáticamente en las aseveraciones del pensador mexicano Guillermo Bonfil Batalla, un amigo de Fausto Reynaga, el representante más destacado en México del indianismo contemporáneo. Lo cito: la solidaridad, el respeto, la honradez, la sobriedad y el amor constituyen los valores centrales, las piedras fundadoras de la civilización india, mientras que las normativas de la civilización occidental son el egoísmo, el engaño, el desengaño, el apetito insaciable de bienes materiales, el odio, todo lo cual lo prueba la historia y lo comprueba la observación diaria de la vida urbana,
reducto y fortaleza de la invasión occidental. Fin de la cita. Y continúa el mismo autor, Guillermo Bonfil Batalla. La miseria, el hambre, la enfermedad y las conductas antisociales no son herencia de la civilización india, sino productos directos de la dominación europea. Forman parte de una circunstancia temporal, la invasión occidental, pero no representan los rasgos constitutivos de la cultura india. Fin de la cita, otra vez de Guillermo Bonfil Batalla. Esta concepción, muy similar a la expresada por el boliviano Fausto Reinaga, conlleva el rechazo de la cultura del despilfarro y del crecimiento incesante, que sin duda está encarnada en muchas versiones del pensamiento occidental. Pero, como tal vez han escuchado, es una contraposición maniqueísta y simplista de valores enteramente positivos de un lado y totalmente negativos del otro. Y esto tiene poco que ver con la realidad de cualquier sociedad, como la oposición entre el mundo luminoso y puro del campo y el terreno sórdido y pecaminoso de la ciudad. Estas contraposiciones simplistas lamentablemente no nos permiten comprender el carácter altamente complejo y enrevesado de todas las sociedades actuales de América Latina. La actual destrucción ecológica, que es a causa de su magnitud una consecuencia de la modernidad, yo soy el primero en admitirlo, ha generado un comprensible rechazo de la lógica del progreso histórico entre la gente joven y sensible con cierto nivel educativo, y asimismo ha producido un renacimiento de las cosmologías premodernas en sus vertientes andina y amazónica. Actualmente se expande, en cambio, una actitud de reconocimiento y admiración con respecto al núcleo ético de estas culturas andinas y amazónicas y a su filosofía de la praxis, es decir, de la vida cotidiana, porque ellas tienen en común una concepción de la vida en armonía con la naturaleza, una sabiduría nacida de una práctica antiquísima que les ha permitido a las etnias indígenas, a través de un elaborado sistema de ritos, prohibiciones, temores, rutinas, repetidos y transmitidos de padres a hijos, preservar aquella naturaleza aparentemente tan exuberante y en realidad tan frágil. La idea del necesario equilibrio entre el hombre y la tierra y la conciencia de la violación continua del medio ambiente por la civilización urbana e industrial traen consigo una reevaluación de la sabiduría indígena, la que se expandió desde las selvas amazónicas hasta las zonas montañosas de los Andes. Y esto es seguramente el punto más importante, más valioso y más digno de ser estudiado de la filosofía andina. En esta atmósfera cultural ha nacido una constelación axiológicamente interesante, donde han florecido variados intentos por recuperar una filosofía propia. En una época de fronteras permeables, de un sistema global integrado de comunicaciones y de pautas de comportamiento que se han convertido en universales, nace la voluntad de oponerse
a las corrientes de uniformamiento y despersonalización. En la visión de los intelectuales que tratan de reflotar una filosofía andina, las grandes colectividades étnico-culturales de esta región significan algo así como un dique contra la homogeneización del mundo moderno. Y este es probablemente el mayor aporte de la filosofía andina a todo el mundo contemporáneo. Para concluir, este libro no contó con ningún apoyo estatal, universitario o privado. No fue el resultado de un trabajo de consultoría o de una beca de investigación. Surgió en una forma que podemos llamar clásica, la soledad monacal de un escritor sin escuela, pero que cuenta, por suerte, con una audiencia respetable como el público aquí presente. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahora va a dar un espacio de preguntas del público.